Buenas tardes. Voy a realizar el desarrollo de la actividad de la propuesta final mediante un video. Entonces, eh, para contextualizar, la primera pregunta nos dice que por qué el tema elegido en la segunda actividad es una temática que se debe abordar. Eh, Basé mi investigación sobre el riesgo biomecánico, la definición como tal y qué problemática presenta situados en el contexto de los trabajadores en un país, en una región en particular. Principalmente lo vemos o hace mi estudio en estadísticas en trabajadores administrativos de la Universidad del Cauca entre junio del 2002 y el 2003 y junio del 2003. Entonces esa recolección de información en un grupo específico, como son trabajadores en el sector administrativo, demostraron que de ese tipo de trabajo presentaban síntomas de dolor, parte baja de la espalda, en hombros, extremidades, muñecas, codos, básicamente la- la- las extremidades que no presentan mayor movimiento. Mostraban que los dolores en parte baja de la espalda llegaban más o menos al 56%, la zona alta de la espalda al 53%, cuello también el 49%. Entonces esto nos hizo llevar a la conclusión que se revelaba que había una asociación entre la exposición al riesgo y la manera en la realización de las posturas y se hacía se hacían los precalentamientos y las pausas activas en relación al estado físico como tal que debían y tienen que tener las personas que que tienen ese tipo de trabajo. Bueno, entonces la segunda pregunta ya nos habla en la relación que hay entre el tema como tal que elegí el riesgo biomecánico y la pregunta que formulé en la fase 3, que fue principalmente cómo los factores de riesgo biomecánico y aparición de las LME o lesiones musculoesqueléticas tienen implicaciones en trabajadores administrativos y operarios y su directa relación e impacto en la salud y la calidad de vida en Colombia en la última década. Gracias a esos estudios que vi y que pude tener la fortuna de leer y sintetizar en mi primera matriz, pude notar que hay una relación directa entre la manera de realizar las posturas y la cultura que se realiza en las empresas para poder determinar causas y motivos de trabajo de la parte de talento humano en las empresas para hacer conciencia de la realidad que de verdad presentan este tipo de enfermedades que tienen muchas consecuencias a largo plazo. Eh, Determinadas enfermedades, como las que ya mencionamos, las LME o los desórdenes musculoesqueléticos, que ya son enfermedades degenerativas, tienden a tener un impacto bastante grave en el futuro de las personas. Igual, de todas formas, hay que entender que una persona en una edad productiva entre los 25 y los 35 años no va a tener la misma capacidad de recuperación que una persona ya que tiene ya 40 o 50 años. Entonces las enfermedades, al ser de tipo degenerativo, tienden a tener un impacto social y un impacto económico como tal en los trabajadores, que son pues el brazo fuerte de la sociedad, que es donde se sustenta básicamente la carga económica, que es en los trabajadores. Entonces, por ende, entre más métodos de prevención haya, pues mucho va a ser mejor la productividad y por ende va a haber una relación directa entre una y la otra. Y como parte final, eh, nos piden enunciar de manera breve un resumen de los artículos realizados. Me basé básicamente en dos, como ya lo había mencionado,
un estudio de Paola Bernaza Pinzón y Carlos Sierra Torres de la Universidad del Cauca, en los que como tal, se pudieron basar en una muestra muy pequeña, pero con unas implicaciones, un impacto que se puede notar a simple vista, que se pueden sacar conclusiones muy a corto plazo. ¿Qué nos ayuda esto? A determinar causas, motivos y a cómo las empresas pueden empezar a generar un impacto muy positivo en los trabajadores, dependiendo de la cultura que no que se les imponga, sino que se ayude a contextualizar en su manera de trabajar, en hacer las pausas activas, en presentar una mayor conciencia de lo que están haciendo y cómo lo hacen. No solo obviamente en el sector administrativo, sino también estos tipos de estudios se pueden llevar a la realidad en básicamente cualquier tipo de trabajo, ya sea como el que yo me desempeño, en mecánica, en cómo realizar, cómo el riesgo ergonómico nos puede ayudar a concientizarnos de las causas que pueden tener a largo plazo el no hacer bien las fuerzas, a no realizar las cargas o las fuerzas en la manera adecuada, y principalmente en un enfoque epidemiológico que sea en un estudio de desórdenes musculoesqueléticos o DME, que es básicamente lo mismo llevar la línea de los ELME, de los lesiones musculoesqueléticas, en sectores económicos en 2004-2005, pero básicamente ya con estudios realizados en Estados Unidos y en Suecia.